Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan con la presente cápsula preparada para la asignatura Proyecto de Diseño 2 del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy vamos a adelantar una sesión que he querido llamar la caja de herramientas. Se trata de una serie de conceptos que tienen que ver un poco con la semiótica, aunque en un terreno, digamos, muy superficial de la marca, que espero que sea de utilidad a la hora de que ustedes piensen, digamos, en el grado de iconismo de las marcas, digamos, e identificadores que están planteando para sus diferentes proyectos. Entonces, sin más, comencemos. Dice, para el análisis de significados y usos del discurso iconográfico de la identidad visual corporativa, distinguiremos tres variantes. El discurso denotativo del texto iconográfico para la representación de un objeto, figura o persona, el discurso connotativo para comunicar valores psicológicos y simbólicos, y el discurso esquemático del signo icónico para su codificación. Me gustaría que esto quedara claro porque son, digamos, tres niveles, aunque un símbolo podría compartir, digamos, funciones de todos ellos. Por ejemplo, en el caso del discurso denotativo, nos referimos a la relación estricta que hay entre un objeto del mundo real y su representación. Pongamos, por ejemplo, el caso de un banano. El dibujo de un banano sería precisamente, o estaría, digamos, dentro de la esfera del discurso denotativo. El discurso connotativo, por otro lado, es un discurso que tiene que ver con valores, digamos, abstractos. Por ejemplo, el hecho de que el banano represente lo tropical. Lo tropical en realidad no está contenido en el banano ni se consume mediante el banano, sino que sencillamente extrapolamos el significado a través de ese objeto y a través de su representación. Y finalmente, el discurso esquemático, que es sencillamente el uso de, por ejemplo, símbolos en abstracto, porque, digamos, estamos buscando sus beneficios visuales. Por ejemplo, piensen en el uso de los colores amarillo y negro para las señales de tránsito. No se hace porque el amarillo o el negro contengan en sí mismo el peligro, sean el peligro o representen de alguna manera el peligro, sino porque aprovechamos que esos dos colores crean un buen contraste y que por lo tanto tienen buena visibilidad. A eso se refiere el discurso esquemático. Entonces, para quien no lo haya entendido, había organizado este cuadro sinóptico. Aquí está efectivamente cuáles son las funciones del discurso iconográfico, empezando por el discurso denotativo, que es, como les digo, el mundo de la representación, el banano queriendo representar la fruta del mundo real. En segundo lugar, el discurso connotativo, el mundo de los valores psicológicos, como les digo, el banano representando un poco la tropicalidad, digamos. Y por último, el discurso esquemático o el mundo de la codificación y lo arbitrario, o sea, en el ejemplo, el caso de una señal de advertencia, ¿cierto? También, digamos, para traer como ejemplos marcas reales, había traído esto. Primero, el imagotipo de la vivienda que fue rediseñado en 2005, un rediseño que le valió no pocas críticas porque, bueno, pasaron de una tipografía y de un logotipo representado con un juego tipográfico sans serif, con unas letras muy densas, un poco condensadas, etcétera, que le iba muy bien a la casa. Me parece que creaba, digamos, un buen equilibrio. Y la cambiaron por esta versión que evidentemente debilita la tipografía, aunque es bastante consecuente en el uso que le dan en su gráfica secundaria, pero se nota claramente el desequilibrio. La casa sigue siendo demasiado densa y demasiado pesada para el resto del logotipo, a pesar de que es tan largo y tan grande y tan, mejor dicho, ocupa tanto espacio con respecto a la propia casa. Pero no lo traía por esos aspectos visuales, sino para ejemplificar el hecho de que el logotipo que el isotipo es casi literal la representación del logotipo. El logotipo dice da vivienda y bueno, ¿qué te representan en la imagen? Pues una vivienda, ¿cierto? Y en este caso la casa, aunque uno podría, ¿no?
insuflarle pues, o enlazar con él significados abstractos, digamos como el calor de hogar o esa clase de cosas, pues lo cierto es que la representación tiene mucho y tiene todo que ver con la representación de una casa y no más, porque recuerden que son estas instituciones que surgieron en el marco del UPAC en los 70, perdón, y que buscaban precisamente ofrecerle casa a los usuarios, ¿cierto? De estas instituciones bancarias que empezaron a aparecer como de vivienda, como el Banco Ganadero, Conavi y todas esas cosas. Entonces, un poco para redondear esta idea, se busca representar una casa y se representa una casa con su techo, con sus ventanas, con su puerta, etc. En este caso, en cambio, el lenguaje es evidentemente connotativo, por eso lo he traído para ejemplificar esa esfera, porque León no está ahí porque ING venda leones, evidentemente, sino porque se trata, y para quien no lo sepa, ING es una aseguradora holandesa. El león está ahí para hablar de protección, de cuidado, de fiereza, etcétera, frente a las inversiones. Ahora, vale decir que ING ha sido últimamente, o ha estado, digamos, enfrentando escándalos por hacer, procedimientos en paraísos fiscales y esa clase de cosas. Pero independientemente de todo eso, el punto es que el león no está aquí para representar, si ustedes quieren, la leonicidad, sino representar una serie de valores abstractos que se retrotraen mediante la figura del león. Y que son, como les digo, valores intangibles. Por último, les he traído el caso de Daegu. Daegu casi que opera como una señal de tránsito, si ustedes quieren. Uno no logra ver en el isotipo un mensaje para nada evidente, como en el caso de León o como en el caso de la vivienda de la vivienda. En este caso es un símbolo casi que absolutamente abstracto que en el mejor de los casos nos atrae por sus formas sinuosas y ya está. Yo les podría contar, sin embargo, que Daegu, que es una marca ya desaparecida, es una marca surcoreana cuyo nombre significaba el gran universo, y el símbolo buscaba representar como algo así como una cosa pequeña que se abre, ¿no es cierto?, como el universo. Sin embargo, si no fuera por esa aclaración que yo estoy haciendo, sería muy difícil que ustedes lleguen al sentido, digamos, que tiene el símbolo solo mediante su aspecto visual. De modo que lo he traído como un ejemplo de discurso esquemático porque se apoya en sus propias formas para sencillamente atraer la atención del público. Por otro lado, pues vean las relaciones formales, digamos, que existen entre la selección tipográfica, el equilibrio que hay entre isotipo o logotipo y los otros significados, digamos, que pudiera tener el símbolo. Por ejemplo, las huellas que deja una llanta o cosas como esas. En el lenguaje icónico hemos considerado la existencia de un preestadio extrasemiótico, cuyo significado no está provocado por convención o código socializado, como sería en el caso de la palabra, sino por analogía con el objeto real, que por su uso da acceso a la presentación convencional de los objetos sociales con dos niveles de significación. Entonces, hasta aquí. La primera parte lo que quiere decir es que, a diferencia de las palabras, que son un contrato, digamos, social, vamos a todos llegar al acuerdo de que cuando yo diga casa, ustedes van a pensar efectivamente en una casa donde vive gente que tiene techo, que tiene puerta, que tiene ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia del lenguaje verbal, digamos, está el lenguaje gráfico. El lenguaje gráfico supone dos tipos de contratos. Primero, dice uno que proviene de la analogía con la realidad, es decir, qué tan parecido es al referente real. En nuestro ejemplo, qué tan parecido es el dibujo del banano al banano real. Y el otro del conocimiento convencional de su uso y de los efectos causales producidos o susceptibles de producir. Por ejemplo, ¿cuál es el común acuerdo, digamos, al que llegamos para que podamos leer tropicalidad cuando veamos a un banano? ¿Cierto? Esto lo dice Jordi Pericot, en un libro que publicó en 1987. Él es un artista catalán que, se ha dedicado un poco a hablar de estos temas. En ese sentido, él mismo ha creado esta especie de cuadro de referencia que me parece que organiza bien la idea. Para él existen dos grandes momentos. Yo estoy tapando un subtítulo que dice fase de reconocimiento presemiótica, o sea, las cosas que la imagen ya contiene antes de su lectura.
es decir, previas a un lector competente. Y después está la fase pragmática, lo que sucede con un lector cuando existe. En esa fase de reconocimiento presemiótica, o sea, lo que está debajo de mí, está por un lado la significación de la imagen icónica basada en la analogía, como les digo, qué tan parecido es un símbolo a su referente real, y por otro lado el significado imagen abstracta, o sea, su convencionalidad, es decir, qué tan acordado, digamos, está la relación entre el símbolo y su significado. Por ejemplo, piensen en un semáforo. Nosotros sabemos que el rojo es parar y que el verde es seguir, y existe tal consenso que es prácticamente un código universal, aunque existen países que utilizan otros colores, pero la mayoría de países utilizan por lo menos esos dos. Pero todo esto existe previo a la existencia, digamos, de un lector, porque han sido símbolos que se han construido a lo largo de los años. O sea, independientemente de que yo sepa o no sepa, ese código ya existe antes de mí. Después está la fase pragmática. Ahí es donde se necesita un lector o intérprete, digamos, competente. Para él existe entonces lo que él llama la acción ilocutiva y el efecto perlocutivo. La acción ilocutiva es precisamente decir, expresar, provocar, etc. Y el efecto perlocutivo es generar, digamos, la interpretación. En la acción ilocutiva, que él categoriza como el primer estadio, está la significación por el uso convencional, es decir, que si soy capaz de interpretar que el banano, que el dibujo del banano es un banano porque se parece mucho, y por otro lado su reconocimiento convencional. Por ejemplo, piensen que, no sé, en el símbolo de una manzana, en una manzana, digamos, un poco más simbólica, ¿cierto? O más sintética, ¿no? En su forma. Y cómo yo logro hacer esa asociación. Y finalmente, el efecto perlocutivo o causal, que es el efecto que genera en mí y la correcta o incorrecta interpretación que de él hago mediante los conocimientos previos que yo tengo para decodificar símbolos. En todo caso, se podría entender, digamos, que los signos icónicos mantienen algún tipo de vinculación analógica con el referente mediante una correlación de tipo convencional. Percibimos la realidad a partir de filtros codificados culturalmente, es decir, desde codificaciones gráficas de representación que suponen presuposiciones de orden cultural y social. Con esto, entonces, me gustaría como redondear esta idea. Si es que alguien no me ha entendido absolutamente nada, bueno, lo que necesito que entiendan es lo siguiente, que existen símbolos, digamos, que buscan representar la realidad tal cual es, símbolos que intentan representar el banano muy parecido a como el banano es en realidad, y otros símbolos que son un poco más abstractos, un poco más simbólicos, digamos, que buscan representar conceptos abstractos o conceptos intangibles. En todo caso, ambas cosas están, digamos, contenidas en un gran filtro codificador cultural, ¿cierto? Es decir, necesitamos pertenecer a una cierta cultura y hacer ciertos consensos para hallar sentido, incluso en las representaciones que nos parecen idénticas al referente, como podría ser el caso de un dibujo al natural. En ese orden de ideas les había traído este símbolo, horrible por otra parte, de Sopitas y Parrilla Don Gediondo. Lo traía porque precisamente este es un producto de un contrato, digamos, social entre algunos pocos miembros de Colombia. Es decir, este símbolo es solo codificable en cierta región geográfica particular y en cierto periodo histórico. O sea, hace 100 años probablemente no lo habrían entendido y de pronto en 200 tampoco lo entienden. Y además, entonces, como les digo, si alguien viniera de fuera, pues puede leer, no sé, por ejemplo, Don Hediondo o Don Gediondo. En cualquier caso, no estaría bien utilizar este nombre si es que el público objetivo fuera alguien que no es colombiano y que no entiende la referencia. Porque, bueno, ¿no? ¿Quién quiere ir pues a un restaurante hediondo? Es claro y evidente. Pero lo traía precisamente como ejemplo de cómo un acuerdo social hace que leamos un símbolo de una manera y cuando no existe tal acuerdo, pues se puede prestar para interpretaciones no deseadas.
El iconismo, por otro lado, el sistema de representación mimética, es a menudo un recurso mnemotécnico que se utiliza no tanto por su capacidad de mostrar una realidad exterior, sino simplemente como conector entre la experiencia visual de las personas y el discurso que se propone, facilitando así su comprensión y el manejo de los signos con codificación fuerte. De esta manera, el iconismo pasa a ser un recurso disponible simplemente por su valor funcional, es decir, es mucho más fácil apelar a símbolos que representan objetos del mundo real que símbolos que representan cosas más abstractas. Por ejemplo, el caso de Pringles. Es obvio que este símbolo representa a un señor de bigote y a un señor de corbatín, ¿cierto? A pesar del grado ¿qué se dice? De abstracción, ¿no? Del muñequito, ¿no es cierto? Que por otro lado se llama Julius Pringles, y algunos dicen que el nombre de Pringles se habría propuesto, digamos, porque los publicistas que pensaron en la creación de este símbolo y todo lo demás tenían su agencia en una calle que se llamaba la calle Pringles. Y por otro lado, además, piensen que Pringles como marca es también un referente por su envase, ¿no es cierto?, cilíndrico, y por el sonido que se encuentra registrado de que uno produce al destapar, ¿no?, el cilindro de las papitas Pringles. Pero en todo caso lo traía como ejemplo precisamente de la relación entre el referente y el símbolo. Se trata, como ustedes pueden ver, os pueden identificar, de un señor con bigote, con ojos, sin nariz y con corbatín. Connotar, por otro lado, forma parte importante como término de la semántica y se considera como el conjunto de conceptos o ideas que se relacionan indirectamente con el significado de un gráfico, y sus efectos motivacionales quedan implícitos en forma subjetiva. Las connotaciones psicológicas son aquellas intersubjetividades, asociaciones de ideas que nos pueden remitir un signo de identidad visual corporativa, como pueden ser el movimiento, peso, etc. Todos aquellos valores psicológicos a los que puede aludir un signo iconográfico de IBC. Entonces les había traído en este caso el ejemplo de Marco, que es una marca creada por Lance Wayman, una de estas figuras, ¿no?, de la escuela de Nueva York, que por otro lado me gustaría que consultaran. Tiene un portafolio, digamos, bastante rico, ¿no? Vale la pena verlo por las diferentes soluciones que ha hecho para muchísimos problemas. Pero lo traía porque efectivamente este símbolo de Marco fue creado para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, y uno asumiría fácilmente, digamos, que, como la sigla, digamos, del museo es Marco, pues que le pones obviamente un marco, pero además detrás de esto hay una idea bastante sólida que tiene que ver con por lo menos tres cosas. Primero, con el marco de las pinturas, obviamente. Segundo, con la arquitectura de la casa, que es una arquitectura de carácter colonial, que tiene patio central y que por lo tanto, la O de la marca representaría un poco la planta de la edificación. Y por último, ¿cómo se llama? El aro que utilizaban los indígenas en esto que se considera un antecedente del básquetbol. De modo que hay un montón de significados simbólicos que tiene este cuadrado, pero por otro lado también tiene una cantidad de significados que se dice un poco intangibles, como de peso, de rigidez, etcétera, frente a letras que, como ustedes pueden ver, tienen curvas. Todas sin excepción, salvo la O, tiene curvas, tiene al menos una curva pequeña. La labor de un signo icónico en un logotipo o iconotipo es significar a otros textos que tienen otra substancia comunicativa, una substancia lingüística. La medida y la apreciación de estas substancias como significados connotativos de un signo icónico se pueden medir o detectar aplicando un método de aproximación a las connotaciones del diferencial semántico o perfil de polaridades de las connotaciones creado por Osgood en 1963 como instrumento de medida objetiva, y que es una manera de vigilar un poco qué es lo que la gente está interpretando. Esto ya lo habíamos visto, creo que lo habíamos visto como parte de una de las guías de trabajo, pero se trata de un análisis bastante sencillo mediante el cual se puede probar, ¿no?, con la gente que está entendiendo realmente con los signos gráficos y con el repertorio visual que estamos usando. Por otro lado, dice, podemos encontrar tres tipos de significantes simbólicos en un signo. Significantes de tipo característico,
aquellos cuya motivación gráfica desarrolla la actividad que representa, del tipo abstracto, o sea que tienen un significado completamente arbitrario y son las formas inventadas, sean de notaciones geométricas, formas abstractas, no figurativas, etc. Y por último, del tipo común o universal, aquellos que muestran objetos, personas o animales, pero su significado es altamente simbólico y convencional e implica una serie de connotaciones muy complejas. Para ejemplificarlo, les había traído esto. Primero, el imagotipo de Herbert como ejemplo del tipo característico. ¿Que por qué? Bueno, porque lo que se representa es obviamente un bebé. La historia cuenta que los creadores de la marca Herbert abrieron un concurso para desarrollar el isotipo de su marca, y en una de estas una dibujante mandó un boceto, porque se enteró muy tarde de la convocatoria, mandó un boceto con una carta que decía que si le daban más tiempo ella se encargaba de pulir el dibujo y devolverlo un poco más bonito. Bueno, los creadores de la marca decidieron dejar esa versión y decidieron dejar el boceto porque les pareció que solo como boceto funcionaba. Todo esto para decirles que ellos venden compotas para bebés y que por lo tanto usan el símbolo para bebé, que es absolutamente obvio. No así el caso del imagotipo para las Olimpiadas de Múnich de 1972, diseñado por Otto Leicher. Entre otras cosas, esto le valió muchas críticas a Otto Leicher, entre otras cosas, uno de estos grandes estudiosos, sobre todo de la señalética, ¿no? Porque digamos, la tradición de símbolos para las Olimpiadas había sido bastante icónico, bastante relacionado con el mundo de las cosas, y llega este hombre y crea este símbolo absolutamente abstracto que no tenía nada que ver con nada y a la gente no le gustó ni cinco. En cambio, el sistema secundario de estas Olimpiadas gozó de bastante éxito y también su sistema señalético, pero este en particular no sabíamos qué representaba o no sabíamos dónde es que estaba o dónde afloraba el espíritu de las Olimpiadas en este símbolo. Bueno, al final él dijo que esto era algo así como un sol que irradiaba a todo el mundo como las Olimpiadas y que además tenía que ver con los coliseos vistos desde arriba, en fin, una serie de explicaciones que no terminaron de convencer a todos. En todo caso, se trata, como les digo, de una asociación de un carácter abstracto. Esto no tiene para nada que ver con la práctica deportiva. Y finalmente, el imagotipo para el Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco, como un logotipo de carácter universal, digamos, o común, como se llama en la diapositiva. Lo traía porque seguramente ustedes reconocerán el símbolo de México 68, pero a este símbolo se le ha sumado la palomita. México 68 fue elaborado por Lance Weyman, pero este símbolo le añadía una palomita para un poco conmemorar a las víctimas de la masacre precisamente de Tlatelolco. Y lo había traído porque la paloma es casi un símbolo universal, representa, bueno, la paz, la concordia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos símbolos son escasos y son de difícil uso precisamente por esa universalidad que tienen. Por último, ya para ir acabando, les traía un poco este cuadro que yo sé que les puede resultar un poco elemental y seguramente tendrá todo que ver con lo que hayan visto en su taller 1 o su taller forma, etcétera, y son las asociaciones elementales que sobre las figuras básicas hacemos. Por ejemplo, el cuadrado con la solidez, el triángulo con la actividad, si está visto hacia arriba, con la ascensión, etcétera, y el círculo, por ejemplo, con el infinito, la perfección o la eternidad. Para ejemplificarlo, les había traído por un lado el isólogo de AXA, que si no estoy mal es una aseguradora francesa, y es decir, el hecho de que su marca sea un cuadrado me parece que no es arbitrario.
pues tiene todo que ver con representar confianza y sobre todo estabilidad. Evidentemente el cuadrado es una figura que bien convoca esos valores, ¿cierto? Por otro lado, les había traído para ejemplificar el caso del triángulo a la marca Delta. Se entiende, ¿no? Que por tratarse de una aerolínea, pues tiene todo el sentido del mundo la flecha apuntando hacia arriba, o la flecha que indica el norte, o la flecha que te indica viaje, etcétera. Y finalmente el caso de Vodafone, que utiliza el círculo para crear esta contraforma en forma de comilla, digamos. Por otro lado, Vodafone fue rediseñada en 2017 y estaría chévere que revisaran cuál fue un poco el giro de tuerca que le dieron a la imagen secundaria mediante los comerciales, mediante la fotografía, etcétera. Puede ser un ejemplo que les puede ser, digamos, muy útil para sus proyectos. Y bueno, estas son especulaciones, evidentemente, pero seguramente el símbolo tiene que ver precisamente con la comunicación, que parte de un emisor y vuelve, ¿cierto?, a sí mismo. O sea, yo envío un mensaje y espero que este se regrese a mí en forma de una respuesta. Sobre el discurso esquemático, por último, cabe agregar que hereda una serie de cualidades que al día de hoy parecen hacer parte del discurso de las categorías denotativa y connotativa. Estas son, primero, las influencias estéticas, en particular el funcionalismo, pero piensen que, por ejemplo, algunos colores se ponen de moda en ciertas épocas. Segundo, la evolución de las técnicas de producción, es decir, qué tan fácil o qué tan difícil es imprimir o representar en una pantalla algún elemento que ustedes incluyan en una marca. Y tercero, las exigencias comerciales o la función de impacto visual. O sea, necesitamos que sea una imagen que haga muy buen contraste en la góndola, o necesitamos que luzca muy sofisticada mediante el uso de cierto tipo de tipografías, etcétera. Les traía entonces el caso de Underground, que es casi que un símbolo universal, pues no, que una marca muy reconocida dentro de la historia del diseño, elaborada por Edward Johnston en 1916, pero unificada en 1925, y se los traía porque recientemente su tipografía, que era una tipografía que se había usado por prácticamente un siglo, una tipografía creada por el propio Edward Johnston, cambió. Esto en 2016 por una a la que se le hicieron unas modificaciones minúsculas. Vale la pena que busquen el caso y de lo que se trata. Esto lo traje precisamente por el grado de abstracción que tiene y porque los recursos visuales que utiliza pues tienen un carácter meramente visual, es decir, tienen como objetivo llamar la atención porque hacen parte de un sistema señalético. Bueno, aquí les traía estos primeros planos y aquí les traía cómo funcionan estas señales en el metro de Londres, o en el subterráneo pues, de Londres, con motivo, entre otras cosas, y ahí lo pueden ver en la imagen, de las Olimpiadas de 2012 en ese país. Entonces, con esto termino esta cápsula de hoy, que creo que como siempre se me alargó un poquito, pero espero que estos conceptos sean útiles para ustedes y para las marcas que estén elaborando. Entonces, sin más por el momento, a todos, feliz día, cualquier día que este día sea. Chao.